¿no? En la reciente tarde de hoy estamos por presentar lo que es un debate que tiene como objetivo principal profundizar en el rol de la comunicación desde las ciencias sociales. Este debate viene a partir del curso de Epistemología de la Comunicación. Mi compañero Dairo Márquez y mi persona, Eli Javier Caicedo, hacemos parte del grupo número 2 y es presentado a la directora del curso, eh, Vivian Elena Rey. A continuación, por medio de la generación de interrogantes y finalmente, pues daremos la conclusión de lo que es el debate. Solventaremos preguntas sobre las ciencias sociales y cómo se relacionan con la comunicación, en especial de carácter transformadora, y la manera de reconocer el conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario de la doctrina en comparación con la comunicación. Proceda, compañero. Bueno, el primer interrogante que tenemos por acá es la postura de lo que se entiende como comunicación transformadora. Y además analizaremos aportes a la comunicación transformadora. Bueno, en base a la respuesta de mi criterio, la comunicación transformadora es ese proceso que a través del uso de la comunicación, de sus herramientas y medios para crear cambios que se esperen en la sociedad, lo que implica acciones como investigaciones, el debatir, criticar, promover estas mismas a favor del desarrollo integral. Además, la comunicación transformadora ha venido en una evolución, ya que desde a mediados del siglo XX, aquí en América Latina, la comunicación se da como comunicación para el desarrollo de forma descentralizada en oposición a los contextos europeos. De otra forma, también la comunicación alternativa, que se da en oposición a los cánones de conocimiento positivista occidental, con los aportes de autores como Freire, Bosco, Pinto o Falborda, y además se da en cuestionamiento de la forma de investigar neutra y tradicional, referente hablando de lo que es el cambio social. Y autores como Freire afirma que la educación es comunicación. Referente a esto también el argentino Mario Kaplun, en cuestionamiento y aplicando las ideas de Freire, logra ser catalogado por promover el concepto de la comunicación transformadora, en oposición a la comunicación bancaria de Freire. Además, se logra también catalogar como pionero del campo de la educomunicación. Por ello se desprenden diferentes campos a la comunicación transformadora. Bueno, correcto, compañero Márquez. Por mi parte, yo podría, pues estoy en parte de acuerdo con su postura y diría que en efecto la comunicación ha tenido todo lo que es los diferentes cambios a través del tiempo, al punto de llamarse la otra. Entonces, a raíz de esa transformación que se dio pasada la Segunda Guerra, de donde se implementaron los diferentes modelos de llevar comunicación a aquellas personas que no tenían pues el acceso a lo que era de pronto la televisión de carácter nacional o que estaba siendo regida por las instituciones políticas. Nace este tipo de comunicación que le habla de las puertas a la comunicación transformadora. Y básicamente esta comunicación transformadora lo que hace es crear grupos de personas
que se encargan de manifestar de forma continua las inconformidades que tiene la población. Es decir, por ejemplo, de acuerdo a lo expresado por Huérfanos y Rugeles en el 2014, la comunicación para el desarrollo local es una suerte de emergencia a la realidad social circundante de los individuos. Esto porque siempre hay comunidades que necesitan del apoyo de sus dirigentes y cuando estos de pronto no tienen las facilidades de solventar estas emergencias o dificultades, entonces entran los grupos de personas como las ONG, los trabajadores sociales, las juntas comunales, a tratar de resolver las necesidades de la población. Y básicamente se da por medio de bueno, cada zona tiene un tipo de cultura intrínseca. Y es aquí cuando vemos qué tipo de solución le dan estos personajes a esa comunidad. Por ejemplo, no es lo mismo un trabajo social desarrollado en La Guajira, en la Alta Guajira, con indígenas y demás, a de pronto un trabajo desarrollado al sur del Caribe, por lo menos en Córdoba, o de pronto de donde es ustedes, en los lados de Valledupar. Si bien las necesidades pueden ser muy parecidas, la forma de desarrollo para darle solución a las mismas no son iguales. Ese sería de pronto mi aporte con respecto a la comunicación transformadora. Bien, totalmente de acuerdo, compañero. Bueno, y pasando, hablaríamos entonces ahora de la comunicación como ciencia. Perfecto. Bueno, la comunicación como ciencia, muchos investigadores pueden definirla o pueden entenderla como ciencia porque se involucra en el análisis del estudio de interacciones de los seres humanos, o sea, en el estudio de los mensajes, en lo que hace referencia a la comunicación. Pero el definir la comunicación como ciencia además es cuestionable. Muchos por eso la cuestionan ya que su estudio suele ser complejo. Pero lo que está claro es que es un campo de estudio que se encuentra aún en avance, eh, además perteneciente a las ciencias sociales por su relación a los estudios con la sociedad y los procesos comunicativos. Por eso es que este tema es bastante complejo y amplio por ese aspecto. Bueno, personalmente tuve acceso, como para complementar, tuve un acceso a un documento del señor Ortiz, se llama Otro Territorio en Bogotá, convenio con los Andrés Bello de 1998, y había una frase particular que dice el señor Ortiz en la página 157, que hacer ciencias hoy como ayer implica confrontar una serie de problemas recurrentes, cuestiones que aparecen sin cesar como si no pudieran resolverse definitivamente. Es decir, que por más intento que los dirigentes, que la población, que las mismas personas del común hagan en su día a diario para solventar una situación, siempre se va a presentar otra. De hecho, hay un dicho muy común, ya sabiéndonos de protocolo, que decimos en la costa, que es que no salgo de una para meterme en otra. Y es real. Si te pones a pensar, cada acción que tenemos lleva una reacción. Y entonces amarrar esto con el significado de la ciencia lo podríamos hacer eh, teniendo en cuenta las ciencias que se abarcan dentro de la comunicación, es decir, las disciplinas.
como por ejemplo la semiótica, que es el estudio de los signos, de todo lo que percibimos, el desarrollo de la comunicación social como tal o del periodismo, la disciplina del diseño, de cómo se producen las artes gráficas, el arte de la fotografía, de las ventas, lo que tiene que ver con el marketing, a nivel de debate o de opinión pública, por lo menos los debates, los conversatorios, a nivel de situaciones multimedia, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la informática, las TIC, las telecomunicaciones, la televisión, los radios, incluso encontramos comunicación hasta en el teatro. Literal, todo, todo medio de comunicación, sea verbal o no verbal, es como la forma de demostrar que sí podemos llevar un mensaje. Y si lo escalamos a un grado mayor, encontramos ciencia en cada uno de ellos. Básicamente, ese es mi punto de vista. Listo, de acuerdo, compañero. Ahí tu explicación estuvo bastante clara. Bueno, y referente como la comunicación como campo de conocimiento inter y tradisciplinar, vamos a tratar de explicar un poco referente a lo que se entiende de comunicación en el campo de conocimiento inter y tradisciplinar. Bueno, yo Ok, pienso que primeramente el concepto de campo, citando al sociólogo Pierre Bourdieu, él comenta que, que el campo es un espacio social estructurado como campo de fuerza, donde hay dominantes y dominados, donde hay relaciones constantes, permanentes, de desigualdad que se ejercen al interior del espacio, que es también un campo de lucha para transformar o conservar este campo de fuerzas. Si me hago entender lo que trató él explicar ahí. Entonces, sí, este campo de conocimiento obviamente está siendo interdisciplinar y se abarca también desde lo transdisciplinar. Ahora, en el campo de la comunicación, como tal, lo que se busca es abrir fronteras. ¿Abrir fronteras para qué? Para articular esos fenómenos del encuentro de las diferentes disciplinas como tal. Además de abarca por eso las problemáticas en los núcleos sociales. Entonces, por eso es necesario abarcarlo desde las distintas disciplinas. Que claro, además es necesario abarcarlas interdisciplinarmente. O sea, para que sea transdisciplinar es necesario abarcarlo interdisciplinar de esa forma. Entonces, claro, por eso es necesario, y como campo de la comunicación, además de conocimiento, abarca también lo que es la actividad humana, obviamente la comunicación propia del ser humano. También se apoya en discursos en la parte lingüística, lo que tú mencionabas ahora, la parte de simbología, semiótica, la sociología, el psicoanálisis, todos estos, por decirlo así, son campos interdisciplinares que hacen parte de este campo de conocimiento de la comunicación. Entonces ya por eso ahí como tal abarca la transdisciplinariedad. Consiguiente además que indica la, la transdisciplinariedad como tal. Yo por aquí estuve averiguando. Se deduce trans significa o referente a entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina, o sea, que abarca y trata de profundizarse en estas disciplinas. Por eso es que se llega a una investigación epistemológica.
Entonces me hago entender desde cierto aspecto. Es necesario como tal, en conclusión, que este campo de conocimiento interdisciplinar sea abarcado epistemológicamente, referente a que es una investigación bastante amplia y Correcto. concierne a distintas disciplinas. Sí, bueno, en ese caso, por lo menos de nivel interdisciplinar, se podría decir que es la línea, bueno, anteriormente se pensaba que era la línea que seguía una investigación hasta el momento que cubría como tal la fuente de la misma. Es decir, por ejemplo, que las matemáticas llegaban hasta donde las matemáticas llegaban, una cuestión lineal y no podían pues trascender hasta otro lado. En los últimos 25 años se ha demostrado que sí puede haber una interacción entre varias disciplinas. De hecho, es muy común encontrar, por ejemplo, siendo la cuestión de la matemática, que dentro de la matemática encontremos números, que es lo normal, pero también encontremos símbolos, encontremos letras, encontremos objetos incluso, y todas ellas, con todas ellas se pueden hacer ejercicios. Pueden hacer ejercicios con letras, se pueden hacer ejercicios con números, obviamente, con símbolos o objetos. Entonces, la interdisciplinaridad es las varias disciplinas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. En el caso de la comunicación, como tú hiciste referencia a lo que yo había dicho anteriormente, serían pues todas estas disciplinas, la semiótica, la investigación periodística o de comunicación social como tal. eh, eh, es que, o sea, literal, la opinión pública, el marketing, el diseño gráfico, las infografías, o sea, todo lo que te lleve a darle solución a una investigación o un problema como tal, se podría decir que hace parte de una interdisciplina del campo de conocimiento de la comunicación, por ejemplo. Ya a nivel más transdisciplinar es básicamente, o según mi concepto, eh, la interacción que tienen las diferentes disciplinas tras ya haber logrado el objetivo común en la interdisciplinaridad. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos una investigación, sería para volverlo transdisciplinar el uso de esa investigación en otra investigación, pero no desde el enfoque total de la primera investigación, sino parcial. Por ejemplo, en la lectura que nos mandaron sobre el libro de Emergencias de Territorio y Comunicación Local, tenemos situaciones que se desarrollan a nivel nacional en sectores, pues, que si bien conocemos las dificultades, el libro nos muestra las situaciones y el cómo mediante el proceso de resolverlo. Entonces, digamos que en estos momentos yo comienzo una investigación de qué tan productivos son los niveles comunicativos a nivel social en los territorios menos favorecidos a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, yo podría basar parte de mi investigación en los resultados obtenidos a través del libro de las emergencias del territorio y en comunicación local. Y eso ya sería una transdisciplina, porque estoy dándole lo que es em, seguimiento a una investigación ya previa, que tiene su conjunto de disciplinas intrínsecas. O sea, básicamente estoy apoyando un dato, por decirlo así, estadístico a través del tiempo. Entonces, a esta teoría de los datos
a nivel de comunicación, sabemos que las masas tienen, bueno, la comunicación en masa tiene una función de homogeneidad, de, de, de llegar a un mismo punto en común, de que el mensaje sea transportado. Y es de aquí donde las opiniones sociales se transmiten por los diferentes medios, llámese, radio, llámese televisión, llámese folletos, llámese persona a persona, y todo con un propósito común, que es el de darle soluciones a la problemática de los individuos de cierto sector. Entonces, teniendo en cuenta eso, encontramos que estas problemáticas, como lo decía anteriormente, son abordadas particularmente por ONGs en caso de que de pronto los líderes encargados de dicha comunidad no puedan darle soluciones a las problemáticas de sus habitantes. Por lo menos ese sería pues mi concepto a nivel de comunicación como campo de conocimiento interdisciplinar y transdisciplinar. Bueno, y cómo tú plantearías esa conclusión para definir como tal la temática, o sea, el aporte como tal de la comunicación como campo de conocimiento inter y transdisciplinar. Bueno, yo diría que las estrategias que se desarrollan a través de los conocimientos, independientemente cuando son de comunicación y de carácter investigativo, pero también que tienen un factor de nivel social y cultural, van de la mano para la búsqueda de soluciones en pro del desarrollo de estas comunidades y sobre todo del bienestar colectivo. Eso le suma, esa es la importancia que le suman las organizaciones, ya sea no gubernamentales o gubernamentales, al nivel del apoyo de las comunidades, de los pueblos, de los resguardos, independientemente del foco de investigación, pongámoslo así. O sea que Entonces, sí, disculpa, o sea que la comunicación como tal, o sea, aún sigue trabajando por, por aportar, por la transformación, por estar abarcando todas las problemáticas, abordando desde el punto de vista de todas las disciplinas claro, en los distintos núcleos problemáticos, lo que siempre claro, hay en los diferentes problemas, lo que se vienen aportando a los cambios como tal a la sociedad. Y como también podemos ver, en la actualidad hay muchas formas de comunicarnos, también abarca desde lo tecnológico, lo simbólico, y como tal esta ciencia lo que hacen es tratar de compartir cierta, eh, cruzar esas barreras como tal. Y por claro. eso es que se abarca desde la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad. Entonces pienso que desde ese punto también hay como para complementar tu idea. Claro, es que de eso se trata, de establecer las nuevas formas de comunicación y expresarlas, no solamente por medio de llevar un lenguaje o intrínsecamente todo lo que tiene que ver con la comunicación o las ciencias humanas, sino que podemos ver que incluso hay factores psicológicos que influyen en la comunicación. Entonces, se trata de eso, de concebir eh, e identificar las necesidades para darle una solución, básicamente. Por eso es que es necesario como tal de relevancia la comunicación, porque no solamente se centra en comunicaciones, no solamente se centra en los medios, sino que también abarca mucho más allá, desde la transdisciplinariedad, por decirlo como tal, no como otras disciplinas que se enfocan solamente en el estudio de ellas mismas. De ellas mismas. Entonces, por eso que veo que es muy relevante seguir estas investigaciones y seguir mirando toda la importancia y relevancia que tiene la comunicación como campo de conocimiento.
Claro, compañero Dairo. Bueno, básicamente este sería pues todo el debate a cuestión del tema tratado hoy. No sé si de pronto te quiera dar ya una última intervención para dejar pues lo que es la finalización de la grabación, la prueba del debate. Bueno, pienso que todo está dicho, el tema está claro concerniente a lo que hablamos de la comunicación transformadora, comunicación como ciencia y también como campo de conocimiento inter y transdisciplinar. Y pienso que hablamos de forma clara y concisa, aunque tratamos de deducir un poco, porque obviamente es un tema bastante amplio y que requiere de investigación de diferentes puntos de vista y críticos de diferentes autores. Lo interesante de este proceso que acabamos de hacer es que en muchos conceptos estuvimos de acuerdo. De pronto sí disvariamos en uno que otro punto, pero no fue como a nivel total. Realmente cuadramos mucho en lo que eran pues nuestros conceptos propios y pudimos llegar pues a una conclusión conmutua. Eh, bueno, no siendo más, nos quedamos pendientes para el desarrollo de las siguientes actividades en el foro. La invitación está hecha para poder participar desde temprano. Sabemos que a veces el tiempo es primordial. Y pues nada, nos veremos en Listo, una listo, próxima actividad. listo, compañero. Listo, hasta luego. Pase muy buen resto de día, compañero Dai.